Ante todo, muy buenos días. El que le habla es el ingeniero Joseph Paul Vargas Figueroa, Universidad Privada Antenor Orrego, Escuela de Posgrado, Maestría en Gerencia de la Construcción Moderna. El curso Sistemas Avanzados en la Construcción, segundo ciclo. Docente, el doctor Jenner Villarreal Castro. El grupo está conformado por mi persona, el ingeniero Joseph Paul Vargas Figueroa, el ingeniero Daniel Roberto Sánchez Malpica, el ingeniero César Augusto Sánchez Malpica, el ingeniero Luis Moreno Pascual, el ingeniero José Castro Muñoz. Vamos a hablar sobre estos sistemas avanzados en la construcción en base a aisladores sísmicos. Como ya sabemos, el Perú es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a dos placas, las que son las placas, la placa de Nazca bajo la placa continental sudamericana. Esto genera una acumulación constante de energía y la liberan mediante sismos, como se puede apreciar en la figura. Podemos apreciar cuál es la falla, cuál es el epicentro, cuál es la onda sísmica y cuál es el hipocentro. El hipocentro es la falla donde se origina la actividad sísmica y a través de ondas sísmicas va a llegar al epicentro. El epicentro son las fallas donde se producen, son los desastres donde prácticamente percibimos todo. Es prácticamente la sociedad en donde estamos ubicados, las construcciones y todo lo que se ve y se destruye. Ese es el epicentro. Estos movimientos sísmicos amenazan todo tipo de edificación. No solo edificaciones, también las casas, las viviendas y todo donde llegue ese movimiento sísmico. Y prácticamente en la búsqueda de brindar mayor seguridad en las edificaciones han surgido nuevos sistemas de disipación de energía. Hoy en día en el Perú ya se está implementando, hace varios años, pero antes ya se había estado implementando en Japón, en los Estados Unidos y en otras partes. Estos sistemas, tales como los aislamientos sísmicos y los disipadores. Aislamiento sísmico, cuando hablamos de aislamientos, es aislar el terreno con la edificación que vamos a construir. Este método se logra mediante en el proceso constructivo antes de, cuando estamos realizando en el terreno natural, mientras colocamos, ahí vamos a instalar estos dispositivos de aislamiento para aislar la edificación con el terreno mediante los sistemas de disipadores sísmicos. Estos se pueden instalar en la construcción o de lo contrario cuando ya haya una edificación ya netamente construida, solamente para mejorarla y reforzarla. Disipación de energía sísmica. ¿Qué entendemos por esto? La disipación de la energía se logra mediante dispositivos especiales en una estructura, con el fin de esto es evitar las deformaciones y el esfuerzo, reducir los desplazamientos de la estructura para que no falle. Estos dispositivos reducen la demanda de deformación y los esfuerzos por el sismo,
aumentando el amortiguamiento estructural entre un 20 a un 40%. Como se puede apreciar en las imágenes, edificios sin disipadores de energía y con otro edificios con disipadores de energía. Como podemos apreciar, ¿dónde se está fallando? Está fallando en los disipadores cuando no tiene disipadores. Podemos apreciar que el sismo viene con una fuerza enorme, llega al terreno natural y por conveniente va a vibrar toda la edificación. Al vibrar esto, la parte de abajo va a sufrir menos y los desplazamientos de la estructura, como pueden apreciar, arriba, en la parte más alta, va a vibrar, va a oscilar, el desplazamiento va a ser mayor. Y ahí es donde puede fallar la estructura. En lo contrario pasa cuando tiene disipadores de energía. Ahí podemos apreciar que llega el sismo del terreno, llega en toda la edificación, pero como son disipadores sísmicos en Chevron, estos van a disipar toda la energía de un 20 a un 40%. Acá podemos apreciar otra imagen. Estos disipadores, que pueden ser de metales dúctiles, la destrucción de plomo, la formación de corte de polímeros, la pérdida, la fricción seca entre superficies. Hay 4 métodos, hay 4 sistemas, lo que son tipo Chevron, scissor jack, en diagonal y en X, o en doble Chevron, como también se le llama. Sistemas de protección sísmica. Como ya hemos hablado, sistemas de protección sísmica. Encontramos los sistemas pasivos, que son aislamientos sísmicos, disipadores de energía, oscilador resonante TMD, sistemas activos, arreostres activos, tendones activos, oscilador activo AMD, sistemas híbridos, aislamiento activo, oscilador híbrido HMD, sistemas semiactivos, disipadores de orificio variable, dispositivos de fricción variable, disipadores de fluidos controlables. Como ya hemos dado a conocer, los sistemas pasivos se van a dar cuando se presente una falla, un movimiento sísmico. Ahí estos aislamientos sísmicos, disipadores y el resonante TMD van a cumplir su función. En este caso, vamos a hablar sobre el sistema activo. Acá vamos a hablar sobre los arreostres activos, los tendones activos y el oscilador. Cuando hablamos en el sistema activo, tiene que tener necesariamente la entrada de energía externa para accionar los actuadores. Más adelante ya les voy a mostrar unas imágenes para que vean el procedimiento. En cambio, con los sistemas no pasivos, no requieren de la energía externa y su eficacia depende de afinación del sistema. Y como resultado, los sistemas pasivos son efectivos cuando se producen las vibraciones. Es por eso que se le llaman pasivos. Y en cambio, los sistemas activos tienen como ventaja un rango más amplio en las aplicaciones, ya que las fuerzas de control se elaboran sobre las bases de la excitación a tiempo real y el comportamiento estructural. Arreostres activos. ¿De qué se encargan estos arreostres activos? Su objetivo es proporcionar la estabilidad lateral en toda estructura. Debido a las cargas laterales, debido a las fuerzas externas, los desplazamientos, pueden ser vientos,
deformaciones impuestas, por ejemplo, las temperaturas, terremotos, los efectos de la imperfección sobre los arrostramientos simples. Acá podemos apreciar esquema de instalación de disipadores de conexión directa, con pandeo restringido y con placas a fricción. Arriba esto es con pandeo restringido. Ahí podemos apreciar esta estructura, estos disipadores. Y acá también por debajo la conexión elástica. ¿Cómo van a trabajar? ¿Dónde está el disipador? Y por el lado derecho, las placas o fricción. Placas elastoplásticas, conexiones elásticas, riostras elásticas en la estructura principal. Estos dispositivos no cualquiera lo puede hacer. Tiene que venir gente experta, gente que conozca. Porque cualquiera lo puede colocar. Pero esto, cuando haya un sismo, si no lo saben colocar de la manera correcta, esto va a fallar. Sea por pernos, ajustes de pernos, sea porque no han calibrado bien, sea porque no lo han dejado operativo, solamente lo han colocado por colocar. Vamos a hablar sobre los tendones activos y el oscilador activo AMD. Bueno, los estudios han sido realizados usando los tendones para el control activo. El sistema de control activo fuera del tendón actuador en modo pasivo mediante la resistencia de las deformaciones de la estructura a mayores excitaciones se puede cambiar al modo activo cuando el actuador se aplica la tensión requerida en los tendones. Esto ya les voy a hablar un poquito más con la gráfica. Vamos a hablar un poquito más del oscilador activo AMD. Esto es más claro. Es un sistema de amortiguamiento de masa activa, porque va a estar activo netamente. Su funcionamiento consiste en la utilización de una masa auxiliar instalada en un edificio y un actuador mediante fuerzas. Opera esta masa produciendo una fuerza de control de vibraciones y oscilantes que puede subir la edificación. También cuando produce un desplazamiento lateral de toda la estructura. El actuador funciona al recibir una señal mediante la alerta de sensores. Y también vamos a ver acá, esquema de estructura con sistema de control activo. Acá podemos apreciar el sistema de control activo, cómo va a funcionar, los actuadores, el sensor, señal de monitoreo, el organismo de control. Cuando hablamos de sistemas activos de protección sísmica con sistemas complejos incluyen sensores de movimiento a través de un control de procesamiento de datos y actuadores dinámicos. En este esquema se encarga de describir esquemáticamente el proceso que desarrollan los sistemas de protección sísmica activos, porque es un control activo, no es pasivo, este es activo, porque siempre va a estar activo. Estos sistemas monitorean las respuestas sísmicas de la estructura en tiempo real, porque siempre van a estar encendidos, detectando movimientos y aplicando fuerzas necesarias para contrarrestar los efectos del sismo. Les voy a mencionar cuáles son sus funciones y sus ventajas. Es conocer la respuesta de la estructura con medidas mediante sensores, principalmente acelerómetros. También otra ventaja que sería, tienen que estar instalados en puntos estratégicos de la estructura. En cada eje tienen que por lo menos tener 2 disipadores. El logaritmo de control, como podemos apreciar, procesa a tiempo real la información obtenida por los instrumentos y determina las fuerzas necesarias que debe aplicar los actuadores. Los
disipadores para estabilizar la estructura. La fuerza de estos sistemas se utiliza generalmente aplicado por actuadores que actúan sobre masas, elementos de arrastre o tendones activos, como ya les precisé. Cuando hablamos de desventajas, este sistema activo va a necesitar de una fuente de alimentación externa continua para su funcionamiento durante un sismo. Otra desventaja, no obstante, constituye la mejor alternativa de protección sísmica de la estructura. Bueno, les voy a dar unas conclusiones sobre lo que estoy hablando. Se da por conclusión que el diseño de edificios resistentes a los terremotos va a depender de qué. Va a depender de la resistencia, va a depender de su rigidez, cómo esté diseñado ese edificio, y su capacidad de deformación inelástica del edificio. De eso va a depender un sistema tradicional, convencional. Pero las nuevas técnicas, como lo que estoy hablando, son nuevas técnicas con disipación de energía y dispositivos activos de control son mucho más eficientes y mejor. Hoy en día ya se están instalando y se está exigiendo en hospitales, aeropuertos, edificios, y se va a propagar la información, pero todo se hace con gente especializada. Bueno, voy a pasar para que mi compañero prosiga con los siguientes temas. Muchas gracias. Mi nombre soy el ingeniero José Paul Vargas.